quiero hablar del riego. Un asunto muy sencillo, pero que a veces se nos pasa por exceso o por defecto y al final nuestras plantas lo acaban pagando nuestros errores. Bueno, por ejemplo, aquí tengo una planta que es un sinomio y entonces yo la tengo en agua, ¿veis? Y la podemos tener tanto en agua como en tierra. Sin embargo, si esta planta la regamos demasiado, en tierra se va a podrir, Entonces, estando en agua, el único requisito que requiere es cambiarle el agua cada 5 días. El agua tiramos la vieja y le ponemos una nueva del grifo y 5 días. A mí me está dando mejores resultados la que tengo en agua que la que tengo en tierra. Luego esta planta, el sinomio, tampoco le debe de dar el sol directo. Jamás le daña las hojas. Podéis tenerla a la sombra, pero con bastante luz, pero no sol directo. Luego, algunos consejitos para el riego. Vamos a ver. Pues depende de la planta, va a necesitar más o menos agua, pero a todas ya sabéis que le viene fatal el encharcamiento, porque va a podrirse las raíces. Va a podrirse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues regar con moderación. Los cactus, por ejemplo, sí son cactus, pero hay que regarlos también. Entonces, vamos a dejar que se seque el sustrato a la hora de regarlo y cuando esté totalmente seco, pueden pasar 2 días o 3, pero hay que regarlo cuando esté el sustrato totalmente seco, porque si no van a aparecer demasiadas bacterias y otros bichitos indeseables y nos la van a estropear. Entonces, esta planta tan bonita, cuidado con ella, vale. Luego, otra suculenta, lo mismo. Esta bonita suculenta, pues vamos a dejar como el cactus, que se seque todo el sustrato, porque ellas son de la familia de las cactáceas o grasas. Son de la misma familia, almacenan agua, igual. Entonces, vamos a dejar que el riego sea cuando se le haya secado el sustrato, porque de lo contrario vamos a acabar mal con estas plantas. Si dejamos que seque por la mitad, mal. Al final, dejar que se seque, tener paciencia, que se seque totalmente y ya regamos. Luego, el tamaño de la maceta es muy importante, porque si esta maceta necesita, o sea, se va a secar antes, una maceta pequeña, se va a secar antes la tierra que una maceta grande. Por ejemplo, si tenemos 2 macetas, estamos regando las plantas, una es así de grande, la otra es chiquitita y le ponemos el mismo agua todos los días, la que está en la maceta grande tiene más posibilidades de estropearse, esas raíces o ese tronco. Por lo tanto, depende del tamaño de la maceta, así vamos a regar. Si es muy grande va a necesitar poca agua. Bueno, espaciar más el tiempo de riego, pero a la hora de regar vamos a regarla bien. No todos los días regando un poco, eso no. Cuando se riega bien, que caiga todo el agua y se moje todo. Luego, otra cosa, depende de si tenemos nuestra planta a la sombra, va a tardar mucho más en secarse el sustrato que cuando están 5 o 6 horas de sol la planta. Y si está todo el día, no digamos. Se va a secar muy rápido, entonces va a haber que regarla antes. Cuando la planta está a la sombra, pues como os digo, tarda bastante tiempo en secarse la tierra. Cuando no le dan nada de sol directo, va a tardar bastante en secarse esa tierra. Entonces, pues eso es lo que os quería decir hoy.
que depende del tamaño de la maceta, reguemos más o menos y comprobar siempre la humedad, porque si no van a pasarnos factura los excesos y los defectos también. Y esto es todo lo que os quería decir. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis suscribir a mi canal y dejarme mensajes con vuestras experiencias con los riegos o alguna catástrofe que os haya pasado, me lo podéis contar. Y ponerme un like.